Bien, nos proponemos resolver entonces el ejercicio 7 del práctico 3. Bueno, en este nos piden, nos dan una función para un determinado conjunto de valores en X, que es 2 sobre 25 por X menos 5, si X está entre 5 y 10, y 0 para otro caso. Y lo primero que nos piden es mostrar que esta función f para ese intervalo en X es una función de densidad de probabilidad y piden graficarlo. Bien, así que lo que hacemos es, bueno, según la definición, mirar que nuestra función f siempre sea mayor o igual a 0, y acá lo es seguro porque es un tramo de recta, ¿no? En 5, fíjense que vale 0 la función, y en 10, bueno, también toma valores positivos. Queda 10 menos 5, 5, 5 con 25 lo cancelo, me queda 2/5. La cuestión que siempre me da mayor o igual a 0. Y en el medio veo que es una recta con pendiente positiva, ¿sí? Entonces también digo que f es particularmente no decreciente, ¿sí? Particularmente no decreciente. Lo que nos queda ver en esto es integrar la función, ya que vimos que es mayor o igual a 0. Lo que me queda ahora es integrar, o sea, digo, la definición nos pide que la función sea no negativa y nos pide que la integral sea 1. Así que allá vamos. Entonces tengo que integrar la función, integro la función desde 5 hasta 10, y debo verificar que me dé 1, ¿sí? Debo verificar que me dé 1. Bueno, esa cuentita para nosotros nos queda muy sencillo, ¿sí? Cálculo auxiliar, integro desde 5 hasta 10, 2 sobre 25 por X menos 5, integro una recta, ¿sí? Bueno, dejo ahí que completen las cuentas, pero sí integra 1. Me queda 2 sobre 25, x cuadrado sobre 2, menos 5x entre 5 y 10. Dejo ahí que chequean las cuentas, pero da 1 seguro, ¿sí? Así que ahí lo que hicimos fue verificar que la función dada es una función de densidad de probabilidad. Parte 2, dice obtener la función de distribución acumulada, denotada f grande, y graficar. Bien, vamos ahí entonces. En la parte 2 nos piden la función de distribución acumulada. Bien, cuando yo grafico mi f chica, llamémosle, cuando grafico mi f chica, acá yo marco el 5, marco el 10 ahí, ¿sí? Es un tramo de recta, esto va del 5, habíamos dicho hoy en el aire la cuenta, que llegaba hasta el 2/5, y es un tramo de recta, ¿sí? Es un tramo de recta la gráfica. Después me dice que vale 0 en otro caso, entonces acá puede ser así, ¿sí? Ahí intento representar que es 0 para allá, por teoría sé que es una función continua, y después 0 de vuelta, entonces hace así, y de acá se va para allá. Esta es nuestra f chica, ¿sí? Bien, cuando yo represento la función de distribución acumulada, lo que pretendo representar es una función que me diga cómo la probabilidad se fue acumulando, ¿sí? Entonces, de antemano puedo escribir que si x es menor a 5, mi función tiene que ser 0, porque veo en mi f chica que de menos infinito hasta 5 no se acumuló nada, porque la probabilidad, la densidad era 0. Entonces ahí ya tengo un primer tramo, de mi f grande que es 0. Este tramo, después vemos de unirlo. En principio intento compartir, armarlo de 0,
¿sí? Bueno, y ahí llegué a la parte donde la f chica tiene una recta. Entonces, voy a hacer un primer cálculo auxiliar, que será la integral desde 5 hasta x, después le diré a x que llega hasta 10. Lo que yo necesito es una función que si yo me quiero frenar en este punto me diga cuánto acumulé para atrás. Por eso pongo desde 5 hasta x. Y lo que debo integrar es mi función 2 sobre 25. Acá hago el cambio de variable para que no me choque la variable que representa el extremo con la variable que representa la característica del argumento de la función. Me salía la palabra, que me representa el argumento de la función. Bueno, si uno hace esas cuentas, dejo que después las chequeen ahí, como para que lo completen. Queda 2 sobre 25, x cuadrado sobre 2, menos 5x, menos 25 medios, más 25. Dejo ahí para que chequeen, ¿sí? Y cuando agrupo y asocio términos, me queda x cuadrado sobre 25, x cuadrado, estoy mirando mis cuentas, x cuadrado sobre 25 menos 2 quintos x más 1. Menos 2 quintos x más 1. Bueno, esta parábola a mí me representa la forma en que se fue acumulando el área de la función, ¿sí? Y siendo una función lineal, es de esperar que la integral me quede una parábola, ¿sí? O sea, en términos polinómicos digo. Entonces, acá el gráfico haría una cosa más o menos así, donde si los cálculos están bien hechos, este debería estar a la altura del 1. Y ahí ya quedarse constante en 1 porque es, o sea, ya se acumuló toda la probabilidad. Y esta es mi f grande, ¿sí? Acá estaría en el 10 y acá ya estoy a la altura del 1. Entonces, me da 0 para este tramo, entre 5 y 10 toma esa forma, x cuadrado sobre 25 menos 2 quintos x más 1, y una vez que yo llegué al 10, de ahí en adelante ya la función me avisa que yo ya acumulé 1, ¿sí? Así que ahí queda determinada nuestra función de distribución acumulada. Ok. Bueno, en la parte 3 piden hacer unos cálculos, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 8, de que sea mayor o igual a 6, que esté entre 7 y 8, bien. Ahí sería utilizar las dos funciones, ¿no? Dice utilizando f chiquita y f grande. Entonces, para la parte 3 voy a tomar a modo de ejemplo, porque van a ser todos iguales, ponerle que tome el primero, la probabilidad que x sea menor o igual a 8, ¿sí? Entonces, usando f chiquita, lo que tengo que hacer es menor o igual a 8. Entonces voy a integrar desde 5 hasta 8 mi f chiquita. Y usando f grande, tengo que hacer, como la f a mí me acumula, y acá tengo menor o igual a 8, hago directamente f de 8, ¿sí? O sea, reemplazo el 8, veo que está en el tramo del medio, entonces directamente pongo el 8 acá, el 8 ahí, y me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Me tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, en verdad valdría un comentario para los otros ítems. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer en uno nuevo. A ver. Vale un comentario de los otros. Porque dice, por ejemplo, mayor o igual a 6. ¿Sí? Esto es. Seguimos en el ejercicio 7. Seguimos en el ejercicio 7 y estamos en la parte 3. Pide la probabilidad de que x sea mayor o igual a 6. ¿Sí? Entonces, usando f,
usando f, integro desde 6 a 8 mi f chiquita. Integro desde 6 a 8 mi f chiquita. Y usando la f grande, esta es la f chiquita. Y usando la f grande, vale el cuidado que la f grande a mí me da las probabilidades de que x sea menor o igual que un determinado valor. Entonces, como me pide mayor o igual, tendré que hacer un cálculo de tinte más geométrico y decir, bueno, yo voy a calcular 1 menos f de 6, ¿sí? Porque en verdad se representa como el evento complementario al que yo quiero. La f me daría de 6 para abajo. Como quiero de 6 para arriba, voy a hacer 1 menos f de 6. Y preocuparnos por el punto, por la probabilidad puntual, es interesante tener la discusión, pero recordemos que como la variable es continua, las probabilidades puntuales valen 0. Así que es irrelevante para nosotros tomarlo o no al 6. Lo que yo miro es el área que se encierra. Y el último dice que esté entre 7 y 8. El último dice que esté entre 7 y 8. Entonces, bien, si uso la f chiquita, integro de 7 a 8. Y si uso la f grande, puedo hacer f de 8 y a eso le resto f de 7. Te enterás enseguida si está bien lo que estás haciendo porque tiene que darte lo mismo las cuentas, ¿sí? Bien, después hay una parte donde bueno, es otro salpicón de cara para el R, propone usar la función integrate, que es integrar, ¿no? Bueno, ahí me armé un pequeño script acá, lo dejo por ahí para que lo puedan copiar ahí sería, ¿sí? Bueno, dejé algunos comentarios para que queden como referencia. Bueno, acá yo defino un rango de valores en X, entre otras formas lo puedo hacer con un comando que se llama sec, y le digo desde dónde hasta dónde y qué incrementos tome, ¿sí? Y bueno, eso lo usaré para graficar, hice ese comentario. Después, le llamé ff a la función de densidad, uso este comando function, donde le digo cuál va a ser el argumento, o sea, qué es lo que yo le voy a dar, en este caso X. Y entre llaves yo denoto la función que quiero definir, en este caso la de densidad, ¿sí? El comando integrate me pide la función y desde dónde hasta dónde. Entonces, el primero me tiene que dar 1 porque barro todo, y en el segundo hice uno a modo de prueba que qué pasaba si integraba antes, a modo de verificación, ¿sí? Bien. Después, hago lo mismo para definir la f grande, la de acumulada. Esta característica del par mflow es una forma de pedirle a que la salida gráfica la descomponga en una fila y 2 columnas. Entonces me va a quedar un gráfico acá y el otro gráfico al lado, ¿sí? Y después que grafico todo lo que quiero, vuelvo a 1 a 1 para que me quede por defecto en la pantalla un único gráfico, ¿sí? O sea, por eso es que algo así como que lo abro y lo cierro. Y en el medio gráfico mis dos funciones. Bueno, y ahí usé el vector X, ¿sí? Bueno, después hago una verificación, pero solo por compartir nada más, que si hago f grande de 10 me tiene que dar 1, ¿sí? Y después acá tomé uno de los ejemplos que estábamos escribiendo recién. Tomé f en 8 y después integrando de 5 a 8. En definitiva lo que pedía la consigna era esto, usar este comando, ¿sí? Así que vamos a ir ejecutando a ver qué pasa. Estoy haciendo control enter, ahí defino X, defino FF, ¿sí? Ahí me da la primera integral y más vale que me da 1, era lo que esperábamos según las cuentas, ¿sí? Por eso digo más vale.
Y después integro de 5 a 8 a modo de verificación y veo que me da 0,36 en este caso. Defino la f grande, ahí divido la pantalla gráfica en una fila y dos columnas, ahí estoy graficando mi función de densidad, ahí grafico mi función de distribución acumulada. En el renglón 12 no va a pasar nada porque, como comentaba, me vuelve a la pantalla 1 a 1, ¿sí? O sea, si yo lo grafico, si las grafico ahora de vuelta, cada gráfico me va a ocupar toda la pantalla, ¿sí? Bien. Verifico f de 10, que me da 1, y acá tomo uno de los ejemplos que hicimos recién, f de 8, y después integrar de 5 a 8. Y ya en verdad lo teníamos hecho por allá arriba. Bien, con esto entonces dejamos resuelto el ejercicio 7 del práctico 3.